Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, otra vuelta de tuerca. Primera parte. Hace 5 años, en la madrugada del 27 de enero de 1997, se emitió el primer espacio de este programa. Historias. Historias. El programa de cuantos están dispuestos a vivir las más fantásticas historias. Historias apasionantes para oyentes apasionados, como usted y usted. Y también usted. Historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal. Con anterioridad, desde el 6 de marzo de 1994 al 2 de septiembre de 1996, les habíamos ofrecido el programa Sobrenatural. En total, 117 capítulos. Digamos que de septiembre de 1996 a enero de 1997 tuvimos un descanso. El 27 de enero de 1997, de vuelta a las ondas, con otro título, Historias. Título con el que, sin abandonar lo sobrenatural, nos abríamos también a otras temáticas, a otros géneros, los que desde hace 5 años configuran el programa. Un programa que, desde su inicio, intenta ofrecerles obras de los maestros de la literatura fantástica, de terror, ciencia ficción, suspense, aventura, porque la vida es una aventura, y esa aventura hay que vivirla intensamente. La primera obra que programamos fue Otra vuelta de tuerca, de Henry James. La seguirían, entre otras, El hombre invisible, de Herbert George Wells, Carmila, de Sheridan Le Fanu, El invitado de Drácula, de Bram Stoker, Olaya, de Robert Louis Stevenson, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Para que están en la mente de todos ustedes, los miembros del Club Historias, un club al que cada semana se suman más oyentes. Más osados oyentes. Pero no todos los que ahora siguen este programa lo escuchaban en 1997, ya solo por su edad, por lo que hemos considerado oportuno, para celebrar nuestro 5º aniversario, el volver a ofrecerles, ampliando la documentación, la primera obra que adaptamos, Otra vuelta de tuerca. Una obra que siempre que se lee, que siempre que se escucha, que siempre que se ve, escalofría. Pocas obras resultan más inquietantes, tan sobrecogedoras. Una novela inolvidable. Otra vuelta de tuerca
La ofreceremos en 6 partes, 6 empavorecedoras partes, por lo que prepárense. Ya saben las noches que les esperan, las noches de historias, las de este programa, el del sonido del miedo. ¿Sigue usted ahí? ¿Sí? ¿Sí? Lo está. Lo siguen estando. Lo están cuantos desean adentrarse en las tinieblas, para así y ya vivir el miedo. Esta es su hora, la hora de todos ustedes, la hora de los aventureros, la hora de quienes están dispuestos a penetrar en las tinieblas de este programa, el de la radio más fantástica. Tinieblas, pero no todas las tinieblas son iguales, no. Las de esta noche son sobrenaturales. Tinieblas como las de Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Howard Phillips Lovecraft y tantos otros. Tinieblas en las que ustedes y nosotros nos hundiremos más y más, más y más, para vivir lo real en lo irreal en lo real, lo que uno de los más grandes escritores ha creado y por lo tanto también vivido. Nuestras tinieblas se llaman horror. Y esta noche, ahora, iremos entre tales tinieblas a una mansión, la de Bly, en la que, según escribió Henry James, ocurrió algo espantoso. Y tal vez, sí, tal vez, siga ocurriendo. Quedan advertidos. ¿Se atreve? ¿Se atreven? Pregunto, ¿se atreven? Usted, y usted, y usted también. ¿Sí? Sí, ustedes se atreven a ir a la mansión de Bly, la de otra vuelta de tuerca. Son audaces. Adéntrense en las tinieblas de Henry James. En ellas, no lo dude, será presa del pánico. Porque en Bly hay presencias abominables. Presencias abominables, fantasmas. Quizá, puede que sea usted el que nos lo aclare.
porque desde hace casi 100 años aún no se ha resuelto el misterio de Bly. Ánimo. Flora, una criatura encantadora, le aguarda en Bly. Y también su hermano Miles, un niño angelical. Y la buena de la señora Gross. Pero, también le estarán esperando la señorita Jessel y Peter Quinn. En tal caso, prepárense, porque ellos ya lo sabrán, son el mal. Fue en 1898 cuando se editó el libro The Turn of the Screw. Otra vuelta de tuerca. Anteriormente, y en el mismo año, se prepublicó en la revista Collier's Weekly. En España no se traduciría hasta 1945. 1898. El año en el que el arqueólogo alemán Robert Koldewey inicia las excavaciones de la fabulosa Babilonia a orillas del Éufrates. Marie Curie Sklodowska descubre el radio en el uranio y Carl Ferdinand Braun construye el tubo fluorescente de rayos catódicos. De Émile Zola, en el periódico La Aurora, aparece su manifiesto Yo acuso. Muere en Daresbury Lewis Carroll, Charles Ludwig Dodgson, autor de Alicia en el País de las Maravillas, A través del espejo, La caza del Snark, Silvia y Bruno. Se suicida en Riga, arrojándose al río Dina, Ángel Ganivet, a poco de publicarse su novela Los trabajos del infatigable creador Pío Cid. Muere Stéphane Mallarmé, en Balbins. Se edita Resurrección de León Tolstoy. Y de Joan Maragall se publica Oda a España y Los tres cantos de la guerra. De Joaquín Costa, Colectivismo agrario en España. De Hansum, Victoria. El escultor Augusto Rodin presenta en París su polémico monumento a Balzac. Ramón Casas y Carbó graba el cartel de Anís del Mono. Stanislavski, en colaboración con Nemirovich Danchenko, funda el Teatro de Arte de Moscú. Muere Aubrey Beardsley, ilustrador de Salomé, de Oscar Wilde. Elizabeth, emperatriz de Austria y reina de Hungría, Sisi, es apuñalada junto al lago de Ginebra por el anarquista italiano Luigi Lucchini. Un año antes lo había sido Cánovas del Castillo, también por otro anarquista italiano, Michele Angiolillo. Y ya saben lo mal que nos fue en Cuba y en Filipinas. Henry James, en 1898, cuando publicó Otra vuelta de tuerca, ya era un escritor notable, con obras como Los europeos, El retrato de una dama, Washington Square. Aún no había escrito Las alas de la paloma, Los embajadores o La copa dorada. Presentaba su otra vuelta de tuerca como Un cuento de hadas. Un cuento de hadas puro y simple. Una broma de quien fue autor de 20 novelas, más otras 2 que a su muerte dejó sin terminar: La Torre de Marfil y El sentido del pasado, publicadas póstumamente en 1917. Escribió 112 relatos breves, más de una docena de obras de teatro y muchos otros trabajos, entre los que figura una biografía. También una autobiografía inconclusa, así como ensayos sobre crítica literaria, teoría de la creación novelística
crítica de arte, recuerdos de viajes y otros escritos prácticamente inclasificables. Había nacido en Nueva York el 15 de abril de 1843, cerca de Washington Square, en el año en que se exterminó a los semínolas. Su abuelo, William James, irlandés, había emigrado a América a finales del siglo XVIII, al Nuevo Mundo. Al morir, en 1832, dejó una considerable fortuna. Se valoró en $3 millones. El cuarto hijo de su tercer matrimonio, Henry James, uno de los que le sobrevivieron, fue el padre del escritor al que le puso su mismo nombre. Henry James padre fue un pensador religioso, seguidor de la Iglesia presbiteriana, discípulo del teólogo sueco Emanuel Swedenborg. Uno de sus hijos, William, sería un famoso filósofo y psicólogo. William James, que filosóficamente continuó la orientación iniciada por Peirce, el primero en llamar la atención sobre el principio del pragmatismo, acabó siendo el principal representante de tal método, según el cual el único criterio válido para juzgar de la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. Tenía una concepción pluralista y dinamicista de la realidad, afirmando que éste solo puede conocerse por métodos inductivos. Cofundador junto con Lange de la teoría periférica de las sensaciones, llevó a cabo numerosas investigaciones fisiológicas encaminadas a demostrar la relación de dependencia entre los fenómenos psíquicos y el sistema nervioso. Fue autor de Principios de Psicología, La voluntad de creer, el pragmatismo, la filosofía de la experiencia. Nacido en Nueva York en 1842, un año antes que su hermano Henry, murió en Chocorúa en 1910. En la primera generación americana de la familia James quedó resuelto el problema de la subsistencia material y en la segunda el de lo espiritual, por lo que la tercera, la de Henry James, gozó de lo conseguido por las dos anteriores y fue en busca de la ciencia, del arte, de la literatura, de la filosofía, de la psicología. Henry James, ya desde niño, vivió en una atmósfera llena de estímulos para la creación. Sus padres, cuando aún no había cumplido los 2 años, lo llevan a Europa por primera vez. Así acabaría contagiándose de lo que él definió como virus europeo. Su padre, deseando que sus hijos conocieran cuanto fuera posible, para así poder escoger por sí mismos con conocimiento de causa, lo llevaba de una a otra ciudad. El periodo más largo que Henry James pasa ininterrumpidamente en un mismo lugar, hasta que cumple los 30 años, es el que abarca desde 1847 hasta 1855, 7 años durante los cuales la familia vive en Nueva York. Posteriormente vivirán por temporadas de 1 o 2 años y hasta de pocos meses en París, en Boulogne, y vuelta a América, a Newport, y de nuevo a Europa, residiendo en Suiza y en Alemania, y otra vez a América, primero a Newport y después a Boston, hasta que en 1873 Henry James da comienzo a su larga estancia en Europa. Primero fija su residencia en París y luego definitivamente en Londres, donde murió en 1916, el 28 de febrero. Unos meses antes, en 1915, había adoptado la nacionalidad británica, destacándose por sus ideas antialemanas. Recibió la Orden del Mérito del rey Jorge V de Inglaterra. Sus cenizas serían trasladadas a Massachusetts. Había estudiado en escuelas europeas de Ginebra, París y Bonn. En 1862, cuando volvió a los Estados Unidos, se inscribió en la Facultad de Derecho de Harvard, solo durante un año. En 1905 sería elegido miembro de la Academia de Artes y Letras, pese a estar voluntariamente exiliado desde 1873. En París, su amigo Turgenev lo introduciría en los círculos literarios. Aunque en principio admiró a Balzac, después no tanto, inclinándose por Flaubert,
A Zola, como puritano que era, lo despreciaba. No le agradaba Dickens, pero sí Conrad, y se mostraba implacable con Oscar Wilde. Puede decirse que Henry James se identificó con la búsqueda y el descubrimiento de la forma hasta convertirse en una obra de arte. Comenzó a escribir en 1864. En 1875 publicó su primer libro, Un peregrino apasionado y otros cuentos, y el segundo, Apuntes transatlánticos. Su primera novela, Roderick Hudson, 1876. La seguirían El americano, 1877, Los europeos, 1878, y obtuvo una gran popularidad con El retrato de una dama en 1879. A continuación, seguirá publicando obras como Las bostonianas, de 1886, Los papeles de Asper, 1888, El reflector, del mismo año, y tantas novelas, cuentos, obras de teatro, críticas ya dichas. La edad ingrata, 1899, La fuente sagrada, 1901, Los embajadores, 1903. Henry James, al igual que sus hermanos William y Alice, se interesarían por las manifestaciones del más allá. William, como filósofo y psicólogo, intentando saber si realmente podemos establecer comunicación con los muertos. Henry, como novelista, busca en lo sobrenatural fuentes de inspiración. Sus primeros cuentos de terror, con fantasmas incluidos, fueron historia de ciertas prendas muy antiguas, de Grey y El alquiler de un fantasma. Los dos primeros escritos, y el tercero concebido en Cambridge, Massachusetts. El alquiler de un fantasma no se publicaría hasta 1875, tras escribirlo en París. Los fantasmas para Henry James, en este cuento, deben tomarse como fenómenos parapsicológicos. No tanto así como Sir Edmund Orme, de 1892. Este Edmund es un fantasma especial. Frecuenta a la dama que en vida lo despreció, solo siendo visible para ella, aunque también acaba siendo visto por el pretendiente de la hija de la señora, que es quien nos relata la historia. ¿Es real Sir Edmund Orme? Es real en cuanto así lo hace la dama, llevada por un sentido de culpabilidad hacia el hombre que rechazó cuando vivía. Lo que le preocupa al fantasma es que la hija de la dama que él amó no se comporte injustamente con su pretendiente. Qué duda cabe que las teorías de Sigmund Freud, tan admirado en aquel momento, estén presentes en el relato de Henry James. En tercera persona, de 1900, tal tercera persona es un fantasma. Quiere que unas viejecitas reivindiquen la memoria de un contrabandista que acabó en la horca. Y ellas se dedicarán al contrabando. El arzobispo de Canterbury, el 10 de enero de 1895, contó una extraña historia a Henry James, la de dos niños encantados por dos sirvientes muertos. Tal historia, real, fue la génesis de Otra vuelta de tuerca, según el propio novelista. Henry James, en 1897, compró una casa en Rae, Sussex.
Allí escribió Otra vuelta de tuerca, la historia de horror más famosa de nuestros tiempos. La historia que hemos elegido para iniciar este programa. Una historia en la que se trata de dos huérfanos que han sido confiados por su tío y tutor a una joven para que se encargue de su educación. La joven, platónicamente, se enamora de él, a quien, una vez aceptado el trabajo, ya no debe volver a ver nunca más. Ella, estando ya al cuidado de los niños, en una noche en la que sueña con él, cree ver a alguien en una torre de la mansión. El fantasma de Quinn, un servidor en el pasado del tío de los niños, ya lo sabrá, porque es en esa noche cuando se inicia el terror en Bly. Otra vuelta de tuerca está dividida en un prólogo y en 24 capítulos, todos ellos breves, puesto que se trata de una novela corta. Hay, en todos los capítulos, una gran intensidad. La atmósfera en la que se mueven los personajes llega a resultar asfixiante, y ellos sobrecogedores. Y ahora, ya, entre tinieblas, sepamos lo que nos dejó escrito Henry James en Otra vuelta de tuerca, a la que usted dará una vuelta más, y otra, y otra. Y así se acaba la historia. La historia de una aparición. Una aparición que sobrecogió a un niño que dormía en el mismo cuarto que su madre. La despertó aterrorizado. Pero la madre no pudo ahuyentar el terror de su hijo, porque ella también vio la misma visión. Y se espantó igual que él. Oh, por favor, señor mío. Nos ha dejado usted atónitos. ¡Qué historia más horrible! Sí, cierto. ¿Lo es? En esta vieja mansión, en vísperas de Navidad, y ocurrió en un lugar como este. ¡Qué escalofrío siento pese al fuego de la chimenea! Es el único caso que conozco que las fuerzas del más allá hayan visitado a un niño. Pobrecita criatura. No debería haberla usted contado. Pero, ¿sabe alguna más? ¿Así tan aterradora? Mi amigo Douglas había escuchado también interesado lo que nos había contado uno de los presentes en la velada. Supe observándole que él también tenía algo que relatarnos. ¿Es que usted piensa contarnos una historia, señor Douglas? Señoras, señores, estoy completamente de acuerdo respecto al fantasma de Griffin, o lo que quiera que fuese, en que el hecho de aparecerse a un muchacho de tierna edad no deja de conferirle un algo especial. Sí, tiene un encanto, sí. Pero ¿qué, señor Douglas? ¿Acaso no le parece lo suficientemente pavoroso? Señora mía, disiento de que fuera la primera vez que un niño sufriera semejante aparición. ¿Ah, no? Sabía, Douglas, que tenías alguna carta escondida. ¿Qué me dirían si les contara, para dar otra vuelta de tuerca, la historia de un aparecido que visitó no a uno, sino a dos niños? ¿Dos niños? ¡Ja! Oh, Douglas, pensaríamos que en vez de una se trataría de dos vueltas a la tuerca. O que sería pasarse de rosca. Aún puedo ver a Douglas como si fuera ahora de pie ante el fuego, con las manos metidas en los bolsillos, mirando el fuego.
Nos gustaría conocer tal cosa. Por supuesto. Es demasiado... En fin, ¿cómo decirles? Es una pesadilla demasiado horrible. Solo la escuché yo. Nadie más. Sí, nadie más. Nadie. Lo repitió varias veces para dar más importancia a la historia. Sabía prepararse el terreno para que toda nuestra atención recayera sobre sus palabras. Es el más allá del terror. Y supera todo lo conocido. Ningún escrito puede comparársele. ¿De miedo, Douglas? ¿De puro miedo? ¿Realmente tan espantosa es? No, solo es de terror, amigo mío. Es misteriosa, confusa, sorprendente, horrible, pavorosa. ¡Qué emoción estoy sintiendo, señor Douglas! Miró hacia mí, pero era como si viera aquello de lo que hablaba. Tan concentrado se mostraba. Es un relato misterioso, sí, pero también repugnante, feo, sucio y hasta doloroso. Pues, cuéntanoslo. ¿Contarlo? Se volvió hacia el fuego. Dio una patada a un tronco y estuvo observándolo por unos instantes. Luego fijó su atención en nosotros. Me es imposible empezar a contarlo ahora. ¿Por qué? Tendré que enviar un recado a la ciudad. Pero, Douglas, por favor. Nos tiene en ascuas. Douglas, un tanto atribulado, nos explicó los motivos de tener que retrasar su relato. Es que no se trata de una historia que me vaya a inventar. La historia está escrita y encerrada con llave en un cajón de donde no ha salido desde hace años. ¿Y? Pues puedo mandar un recado con la llave para que mi sirviente se encargue de hacer llegar la historia a mis manos. Parecía dirigirse especialmente a mí, como si le pudiera prestar apoyo moral frente a los demás para retrasar el contarnos la historia hasta que llegara el momento. Había roto una gruesa capa de hielo, fruto de muchos inviernos. Sus razones habría tenido para tan largo silencio. El resto de la concurrencia se lamentó del aplazamiento, pero a mí me atrajeron sus escrúpulos y su miedo. Me tenía fascinado. Después de pedirle que mandara por el manuscrito cuanto antes, quise saber si era él mismo el protagonista de la historia que nos iba a contar. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? No. No fui yo, gracias a Dios. ¿Y el escrito? ¿Es tuyo? Porque si presenciaste los hechos, bueno, habrás anotado tus impresiones, digo yo. No. Solo me queda una impresión. La llevo aquí, en el corazón, amigo mío. Aquí me quedó grabada. Nunca la olvidaré. Entonces, ¿el manuscrito es de una mujer? ¿Una mujer? Sí. Una mujer que falleció hace 20 años. Antes de morir me envió el manuscrito. Está escrito con tinta vieja, con bella caligrafía. ¿Se puede saber quién era esa mujer? Era una persona encantadora, pero 10 años mayor que yo. Se trataba de la institutriz de mi hermano mayor. Era la mujer más agradable que he conocido en su profesión. Hubiera merecido otra cosa. Yo estaba por aquel entonces estudiando en Cambridge, en el Trinity College, y la conocí al regresar a casa durante las vacaciones de verano, al final del segundo año de mis estudios. Aquel año fue algo más que eso. Fue un hermoso verano. Pasábamos las horas perdidas paseando por los jardines. Tuvimos conversaciones.
Conversaciones en las que me sorprendió su gran inteligencia y simpatía. No se rían de mí. Es cierto. Me gustaba mucho. Y me alegra pensar que yo también le gustaba a ella. La encontraba seductora y encantadora, y entre nosotros nació un vínculo de profundo afecto. Y mi interés por su persona se veía siempre correspondido. En una ocasión me dijo que nunca se había sentido tan estrechamente cercana a una persona. No me mentía. Lo que me decía era la verdad. De no ser así, no me lo habría contado. Estaba enamorada de ti. Enamorada. Eres perspicaz, ¿eh? Sí. Sí que estaba enamorada. Pero no de mí. O mejor dicho, había estado enamorada. Cada vez que me contaba su historia, su amor se transparentaba en ella sin que lo pudiera evitar. Ella se percataba de que yo me daba cuenta, pero ninguno lo dijimos. Recuerdo el momento y el lugar. En un rincón del jardín, a la sombra de largas hayas. En una cálida tarde de verano. No era precisamente un escenario para pasar miedo. Y sin embargo, lo tuve. Douglas se alejó del fuego y volvió a sentarse. El jardín era más apropiado para una historia romántica que para una de terror. ¿Estás seguro de que el jueves recibirás el manuscrito? Lo probable es que no llegue hasta el segundo correo. Si es así, después de cenar... Nos podemos reunir todos aquí si a ustedes les parece bien. ¿Lo harán? Oh, pues claro que sí. Ya estoy deseando que llegue tal noche. ¿No se irá nadie? Todos nos quedamos. ¿Y todas? Pero, ¿de quién estaba enamorada esa institutriz? Señora, esa historia nos lo aclarará. La historia, amigo mío, no lo aclarará. Solo lo insinuará. Peor todavía. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No quiere usted decirlo, Douglas? Sí, pero mañana. Mañana lo contaré. Ahora debo acostarme. Buenas noches a todos. Y cogiendo un candelabro, salió a toda prisa dejándonos desconcertados, hundidos en un mar de confusiones. Le oímos subir las escaleras desde el extremo donde estábamos, en el gran salón. Bueno, no sabemos a quién amaba. Pero me parece que sí sabemos de quién estaba enamorado él. Más. Y a esa edad. Es un encanto con sus reticencias, sus escrúpulos. Es simpático su largo silencio. De 40 años. Pero al fin la da a conocer. Creo, señoras y señores, que la noche del jueves será memorable. Todos estuvieron de acuerdo conmigo. Decidimos retirarnos. La historia había comenzado por su final y todos estábamos encandilados. Perdimos interés por todo lo demás. Nos dimos la mano y encandalabrados, como alguien dijo, nos retiramos cada uno a su aposento. Al día siguiente me enteré de que la carta con la llave había salido en el primer correo hacia la residencia de Douglas, en Londres. Con la seguridad de que pronto tendríamos noticias, decidimos no molestarle hasta después de la cena, momento en el que supusimos volvería a mostrarse comunicativo y abriría una vez más su corazón hacia nosotros. Y allí lo teníamos, sentado de nuevo junto al fuego ante nosotros, como en la noche anterior. Al parecer, la historia que había prometido leernos requería para su correcta comprensión unas cuantas palabras que la prolongaran.
Debo decir que el relato que presentaré es una copia exacta, hecha por mi propia mano, mucho tiempo después del manuscrito. El pobre Douglas, antes de su muerte, pues la veía venir, me entregó el manuscrito que le llegara el tercero de aquellos días, y que en aquel mismo lugar, y entre mucha expectación, comenzó a leer a nuestro pequeño círculo la noche del cuarto día. Las señoras, a punto de partir, y que habían dicho que se quedarían, gracias a Dios no se quedaron. Se fueron debido a ciertos compromisos ineludibles, muertas de curiosidad por conocer los detalles de tan intrigante historia. El auditorio, así más reducido y por lo tanto más selecto, cerrándose en torno a Douglas, sentado junto a la chimenea. La historia, tal como les adelanté, comienza en un momento bastante avanzado de la vida de mi amiga, por lo que es preciso que antes les ponga en antecedentes. Mi amiga era la más joven de las 7 hijas de un pobre vicario de aldea. Tuvo su primer empleo en una escuela a los 20 años. Pero iría apresuradamente a Londres para responder en persona a un anuncio que ya le había procurado una breve correspondencia con el anunciante. Así que, un buen día, se presentó en una noble mansión de Harley Street, en pleno corazón londinense. El caballero que la atendió era un joven elegante y atractivo. Su posible patrón resultaba ser un caballero en la flor de la vida, con un porte nunca visto, salvo en sueños o en novelas, para la aturdida jovencita de una parroquia de Hampshire. Guapo, osado, agradable, espontáneo, alegre, considerado. Inevitablemente la sorprendió su elegancia y liberalidad. Pero lo que más le afectó y le confirió el valor que más adelante demostraría fue que le planteara todo el asunto como una especie de favor por el que siempre merecería su agradecimiento. Ella se lo imaginaba rico, pero terriblemente extravagante. Lo veía en medio del brillo del gran mundo, de las buenas maneras, de las ropas costosas, con encantadores modales para las damas. Vivía en una amplia residencia repleta de trofeos de caza y recuerdos de innumerables viajes. Pero no era allí donde ella habría de desempeñar su trabajo, sino en una mansión, una villa campestre que la familia tenía en el condado de Essex. Le dijo: tengo bajo mi tutela a 2 pequeños sobrinos, hijos de uno de mis hermanos, el menor, que he perdido hace 2 años. Era militar. Murió, y también su esposa, en la India. La verdad es que estos niños, que una extraña casualidad ha puesto en mis manos, me son una pesada carga. Solteros, sin la debida experiencia ni paciencia de ninguna clase. Es para mí muy difícil el educarlos. Le comprendo. Gracias. La verdad es que siento hacia ellos un gran cariño, por lo que estoy dispuesto a procurarles cuanto les haga falta, pero a la vez siento el peso de la obligación que ha recaído en mí. Decidí que el mejor lugar para mis sobrinos era mi residencia en el campo, y allí los envié, acompañados de personas que mejor pudieran servirlos e instruirlos. Me he desprendido en beneficio de los niños de mis propios sirvientes para que los atiendan. Yo mismo me he desplazado con frecuencia a mi casa de Essex para supervisar su educación. Pero desgraciadamente soy un hombre muy ocupado. Lo embarazoso del asunto es que los niños prácticamente no tienen otros parientes. Los he instalado en Bly, un lugar saludable y seguro, poniendo al frente de la casa, aunque solo de la planta baja, una excelente mujer, la señora Gross. Está al servicio de la familia desde hace muchos años. Al no tener hijos propios, siente hacia mis sobrinos un extraordinario afecto. Hay además otras muchas personas de servicio, pero la nueva institutriz tendrá la máxima autoridad. También tendrá que ocuparse en vacaciones del niño, porque ahora solo la niña está en Bly. Mi sobrino lleva ya cierto tiempo en un internado. Es la suya una edad muy tierna, pero ¿qué puedo hacer en estas circunstancias?
En época de vacaciones regresa a la mansión. Llegará de un día a otro. Al principio tuvieron una señorita que, por desgracia, perdieron. Se portó maravillosamente con ellos. Era una persona respetabilísima, hasta su muerte. Mis sobrinos la adoraban. Su muerte fue un imprevisto que no dejó otra solución que el internado para Miles. Desde entonces la señora Gross ha hecho por Flora lo que ha podido en lo referente a modales y demás. Y hay un cocinero, una sirvienta, un viejo jardinero, 2 personas encargadas de la vaquería. Todos ellos personas respetables. Señor Douglas, ¿de qué murió la anterior institutriz? Siendo tan respetable... Todo se sabrá a su debido tiempo, amigo. No tengo por costumbre anticipar nada. Perdón, le pido disculpas. Creía que era precisamente eso lo que estaba haciendo. Douglas, de ocupar el lugar de la sucesora, lo primero que hubiera querido saber era si el trabajo ponía en peligro... ¿La propia vida? Ella quiso saberlo y lo supo. Mañana oirán lo que supo. Desde luego, en principio, la oferta la sorprendió porque era un poco rara. Ella era joven, inexperta y además estaba nerviosa. Las perspectivas eran de serias obligaciones y poca compañía. Se pasó 2 días dudando si aceptar la oferta. Pero el salario excedía en mucho en sus posibilidades. Y en una segunda entrevista se armó de valor y aceptó. Supongo, por lo que se desprende de lo que has dicho, que la joven no pudo resistirse a los encantos del joven caballero. Él la sedujo y ella sucumbió. ¿Eso crees? Douglas se puso en pie. Se acercó al fuego y removió la leña con el pie, dándonos la espalda durante unos instantes. Después, mirándonos, dijo: Solamente lo vio 2 veces. Eso prueba, precisamente, la fuerza de su pasión. Sí, fue su pasión. Una pasión a la que otras no sucumbieron. Él le contó francamente todas las dificultades que para otras candidatas habían resultado prohibitivas, rechazando el trabajo. Sencillamente, se asustaron. Todo era demasiado extraño, demasiado misterioso. Y mucho más teniendo en cuenta una última condición. Usted bajo ningún pretexto y por ningún motivo debe molestarme. Usted tiene que hacerse cargo de todos los asuntos, de todos los problemas. Recibirá el dinero de mi abogado. ¿Me lo promete? Señor, yo... Responda. Sí, se lo prometo. Gracias, señorita. ¿Ya es usted la institutriz de mis sobrinos? El poder estrechar su mano hace que me sienta recompensada. Me agradece que aceptara el trabajo. Tan sonriente, tan amable. Mi sacrificio ya tiene una razón de ser. ¿Está usted seguro, señor Douglas, que esa fue únicamente la recompensa que recibió? Nunca volvió a verlo. Ajá. Douglas nos dejó de inmediato. A la noche siguiente, junto al rincón de la chimenea, Douglas abrió las tapas de un viejo álbum de cantos dorados de color rojo. ¿Qué título le da a la historia? No tiene título. Pues yo sí le he puesto uno. Douglas, sin prestarme atención, comenzó a leer con voz hermosa y clara lo que podía ser una transcripción oral de la bella caligrafía de la autora. Y así sabremos que la institutriz partiría hacia Bly, la mansión que el joven caballero tenía en el condado de Essex. No solo en ella le esperaba una niña y un ama de llaves. La pequeña Flora, la señora Gross. No, no solo ellas. También alguien más. Alguien que la hundiría en el horror.
lo sabrá si se atreve a seguir con nosotros la próxima semana, a la misma hora. Pero, se lo advierto, puede sentir pánico, porque Otra vuelta de tuerca es para muchos el relato más terrorífico que mente humana pueda concebir. Seguro que usted acabará pensando lo mismo. Y no se olviden, este año, a continuación de Otra vuelta de tuerca, les ofreceremos la adaptación radiofónica de la única novela que escribió Edgar Allan Poe. Narración de Arthur Gordon Pym. En este año, el 2002, se lo aseguramos, se lo pasará de miedo con miedo. Vuelve Edgar Allan Poe para aterrarle. Porque en narración de Arthur Gordon Pym, apenas entre una situación y otra, nos deja respirar. Su obra más polémica, pero también su obra más sobrecogedora. Inspiró a Julio Verne para La Esfinge de los Hielos, a Howard Phillips Lovecraft para En las montañas de la locura. Y a usted, miembro del Club Historias, también le inspirará. Otra obra inolvidable. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Otra vuelta de tuerca, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Pedro H. Muñoz, Natalia García, Federico Volpini y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.